Bien amigos, continuando con lo que hemos estado trabajando en esta forma de hacer más amigable la materia del derecho internacional del conflicto armado, que espero que por lo menos en la primera parte del video así lo hayan entendido ustedes y les haya permitido una mejor asimilación. Vamos a continuar de donde estamos en los organismos internacionales como sujetos del derecho internacional, ya que es la diapositiva número 11. Ya en el entendido vamos a hacer un respecto a los 10 minutos que nos permite el portal YouTube para hacer público esto. A ver, dice la presentación que las organizaciones internacionales gubernamentales son una asociación de estados dotada de órganos permanentes que tiene una personalidad jurídica distinta a los estados miembros y que persigue fines comunes de carácter internacional. Sin entrar en una definición probablemente tal, uno puede detectar que el caso más paradojal de esto es Naciones Unidas, que siendo una asamblea de estados que se declaran amantes de la paz, tiene una personalidad jurídica distinta de los estados directamente aglutinados. Ahora, hay otras asociaciones de este carácter mucho más pequeñas y a veces un poco más restrictivas en cuanto a los estados que admiten, como por ejemplo, por un lado la Unión Europea, Mercosur, que son organizaciones de carácter más económico, más de carácter regional, como por ejemplo la APEC, que ya es un carácter ya relacionado con países que limitan con el Asia-Pacífico. Es decir, hay una cantidad enorme de asociaciones que reúnen características que el concepto acá nos permite traer y que por lo tanto con estos ejemplos espero que les pueda quedar mucho más claro de cómo este concepto se materializa, digamos, se hace un poco más amigable. En ese sentido, y la lámina que viene nos confirma lo que ya he dicho, la organización más importante en este sentido es Naciones Unidas, que fue establecida en la Carta de Naciones Unidas firmada en la ciudad de San Francisco el 26 de junio de 1945, ¿ya? Y que en su apéndice esta carta contenía el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, un estatuto que era vinculante, es decir, en el momento en que un país firmaba la Carta de Naciones Unidas, automáticamente se hacía país parte de la Corte Internacional de Justicia, corte que es donde hoy día el Perú nos ha llevado por el tema de los límites marítimos. Ya, vuelvo a reiterar, esta Corte, la de Justicia Permanente de la Carta de Naciones Unidas, que físicamente se encuentra en la ciudad de La Haya, en Holanda, ya es una corte solo de estados, ¿ok? Solamente pueden comparecer estados. Continuando con la presentación, en los tratados e instrumentos internacionales más importantes en materia de derecho internacional de conflicto armado, derechos humanos y crímenes de guerra, está, y aquí el orden es inverso, la presentación del profesor la hace de manera inversa, parte por lo más reciente, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional de el 17 de julio de 1978 y que entró en vigor el 1 de julio del 2002. En esta explicación me voy a detener un poco para explicar, digamos, por qué estas dos fechas que salen, ya que a lo mejor puede llamar a la confusión primeramente. Hay ciertos documentos, ciertos tratados que normalmente crean organizaciones que exigen un número de firmas de estados participantes mínimo para entrar en vigor. El caso de la Corte Penal Internacional era uno de ellos, que en el momento en que se firmó, que fue a su creación el 17 de julio de 1978, estableció un mínimo de países adherentes para entrar a funcionar propiamente tal, ¿ya? Y eso, no tengo el número, pero solamente haciendo la ficción, suponiendo que eran 40 estados los que debían ratificar el Tratado de Roma, que así se llama el Tratado de Roma, el número 40, el país número 40, lo hizo el 1 de julio del 2002 y por lo tanto al depositar su adhesión, ese país, que no recuerdo cuál es, ya dio vida a este tratado que entre comillas estaba stand-by porque requería de un número de firmas mínimo para poder entrar. ¿Ok? Ahora, esta corte, a diferencia que otra que nombramos anteriormente, como la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la de Ruanda, que vamos a hablar inmediatamente, o el mismo caso de Nuremberg, eran cortes bastante sui generis, eran cortes ad hoc, es decir, creadas después de la situación a la que juzgaban, ¿ya? Y con un mandato específico para juzgar determinados crímenes, ¿ya?
quiero que se queden con esa idea y no entrar a profundizar más porque a lo mejor los puedo llevar a la confusión y creo que lo importante es comprender esto. Inmediatamente los casos como ejemplo de tratados internacionales o instrumentos relacionados con el tema del derecho internacional del conflicto armado tenemos el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, establecido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cuyo estatuto fue aprobado por el mismo Consejo por resolución 827 del 25 de mayo de 1993. Asimismo, por el Tribunal Penal para Ruanda, establecido por la resolución 955 del Consejo de Seguridad. Aquí hay que entender que son tribunales que no existían y que por los horrores de los conflictos internos que se estaban llevando a cabo, es el Consejo de Seguridad como órgano rector el que dicta una resolución y creó estos tribunales para juzgar determinados ciertos de delitos, no todos, sino que delitos que el propio Consejo de Seguridad le estableció a investigar, ¿ya? Por lo tanto, son tribunales que reciben la clasificación de ad hoc. Continuando, dentro del derecho internacional de los conflictos armados, ya se trabaja una definición acá, es un derecho que entra a actuar en tiempos de conflicto armado. Y aun cuando pueda sonar un poco contraproducente que el derecho entre a regular temáticas de este sentido, hay que efectivamente afirmar de que la guerra como tal tiene sus leyes, tiene su reglamentación y que por lo tanto los combatientes como los civiles tienen derechos, sobre todo estos últimos, y los combatientes también tienen obligaciones. Y aquí mismo se establecen, por ejemplo, proteger a las personas que no participan, entiéndase población civil, o han dejado de participar de las hostilidades, como pueden ser combatientes capturados o que voluntariamente entregan las armas. Asimismo, también se limitan los métodos y los medios de hacer la guerra. En este sentido, toda esta evolución militar en armamento y sistemas mucho más inteligentes, justamente una de las cosas que hacen es justamente encuadrarse entre un concepto de provocar la menor cantidad de daño colateral posible, es decir, solamente acotar la destrucción a objetivos, ojalá materiales y netamente militares. Y como consecuencia de esto, ya disminuir lo más posible los sufrimientos, las pérdidas y daños causados por la guerra de partida desde el punto de vista humano, del punto de vista de la infraestructura y del punto de vista, dentro de otros, del patrimonio cultural de la humanidad. Este derecho internacional del conflicto armado se estructura en dos aristas, que es la que están en la diapositiva número 17. Por un lado, que es el derecho de Ginebra, que fundamentalmente lo que busca es proteger a los militares fuera del combate y a las personas que no participan en las hostilidades. En otro sentido, este derecho de Ginebra protege y regula a los individuos que se involucran en un conflicto, ¿ya? Por otro lado, el derecho de la Haya busca, y que también está dentro de esta diapositiva, separado, busca una limitación en la elección de los métodos de la guerra, de los derechos y obligaciones de los beligerantes y regula la conducción de las hostilidades. Este derecho de la Haya trata más que nada de regular materialmente cómo se lleva a efecto el conflicto. En este sentido, nos permite entender mejor que hoy día no se permite una guerra total, ¿ya? Normalmente los actos militares, las guerras deben ser llevadas en cierto sentido con proporcionalidad. A modo de ejemplo, la guerra del Golfo podría haber tenido muchas menos víctimas, la del 2001, de la del 91, si la potencia hegemónica que encabezaba esa coalición hubiera dejado caer bombas nucleares, digamos. La rendición lo más probable es que se hubiera obtenido en 3 días. Pero el daño que se hubiera provocado a la población civil, el daño ecológico que se hubiera provocado a ese país y el daño a la infraestructura, obviamente hubiera sido de mucha mayor desproporción. Por lo tanto, este derecho de la Haya justamente lo que busca una regulación de las hostilidades en cuanto a qué materialmente, qué tipo de armas se van a utilizar y en qué condiciones, ¿ya? Que respecto a este tema vamos a tratarlo posteriormente, ¿ok? Vamos a parar por ahora, que ya vamos a estar dentro de los 10 minutos con esta segunda exposición.